Estamos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en las oficinas en San Isidro, en las oficinas del abogado Andy Carrión, abogado penalista, con quien vamos a hablar sobre la situación legal de Nicanor Boluarte, Vladimir Cerrón y ahora Elizabeth Peralta. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Coménteme, por favor, ¿cuál es la situación legal primero de Nicanor Boluarte? Bueno, es una situación muy compleja la que se encuentra atravesando el día de hoy Nicanor Boluarte, porque recordemos de que tiene sobre sí una orden de prisión preventiva vinculada a delitos de organización criminal, tráfico de influencias, entre otras. Ahora, si bien es cierto, este recurso todavía no ha sido dilucidado en una segunda instancia, lo que debemos de señalar es de que mientras ello sucede, pues se siguen enfrentando a las investigaciones, ¿no? Investigaciones que en realidad son muy complejas por la variedad de imputaciones y por la multiplicidad también de partícipes, ¿no? Porque recordemos de que la hipótesis investigativa, aparte de que él sería el líder de una organización criminal que habría tenido como finalidad no solamente copar el Estado, sino además generarse ingresos para la inscripción de un nuevo partido. Ahora, él está prófugo de la justicia. Hace poco le han dictado 18 meses de prisión preventiva el juez Richard Concepción Carguancho. Y yo creo que ese es un punto determinante a la hora de que este mismo recurso se evalúe en una segunda instancia, porque querramos o no, los jueces siempre evalúan, al menos en estas segundas instancias, cuál ha sido su comportamiento procesal. Y si ven ellos que ha tenido un comportamiento procesal de no sujetarse a la decisión judicial, nos guste o no, emitida por una primera instancia, pues eso podría meritar de que los jueces en una segunda instancia puedan confirmar esta decisión. En su opinión, ¿ha habido un riesgo de fuga? Bueno, no necesariamente hay un riesgo, sino más bien una fuga real, ¿no? Porque él, la calidad para que... la decisión del juez, me refiero. Bueno, para la decisión a la que abordó, a la que arribó Concepción Carguancho, según él, no solamente ha habido un peligro de fuga, sino más bien un peligro de obstrucción a la justicia, ¿no? En atención a que por la gravedad de los hechos que se le imputan, la facilidad que tiene con el contacto por ser hermano de la presidenta, sus vínculos con algunos otros personajes, según el juez, harían sospechar de que él en cualquier momento podría sustraerse de la investigación de la fiscalía. Pero también sostuvo el juez Concepción Carguancho de que habría desplegado actos perturbatorios con la propia investigación en sí, lo cual ameritó de que tome la decisión finalmente de imponer la prisión preventiva. Ahora, la defensa entabló un recurso para apartar del caso al juez Richard Concepción Carguancho. Ese es un punto interesante también de análisis porque mientras se llevaban adelante las audiencias de prisión preventiva, él expuso en una conferencia calificando ya esta organización que aún todavía no había sido evaluada por su despacho como una organización criminal. Aprovechando esta participación, la defensa de Nicanor Boluarte no solamente solicitó de que se aparte de este proceso en sí, sino además solicitó a través de un habeas corpus que él sea apartado ya por jueces constitucionales de conocer este proceso. Hasta el día de hoy no hay una decisión en el ámbito constitucional, pero él mismo, porque es el mismo juez quien en primer lugar evalúa si debe de apartarse o no, él rechazó que haya desplegado algún acto de parcialidad respecto al caso. Eso implicó de que él siga adelante con el caso y de que sea evaluado también por una segunda instancia. Y la segunda instancia también coincidió con el juez Concepción Carguancho de que no meritaba ser excluido de este proceso. En su opinión, también no amerita haber sido excluido. Bueno, si es que uno analiza los antecedentes del propio juez Concepción Carguancho, él es muy pro fiscalía, ¿no? Es decir, los pedidos de prisiones preventivas por lo general son declarados fundados por este juez, digamos, no hay mucho secreto en ello. Si hay que hablar de predictibilidad, pues la predictibilidad también está en el sentido de que siempre suele acceder a las peticiones de la fiscalía. Ahora, sí me parece un tenor de parcialidad el hecho de que previo a resolver él ya haya calificado a esta organización como una organización criminal. Es decir, también las personas que están siendo sometidas a un proceso o a un procedimiento en rigor de prisión preventiva necesitan de un juez imparcial que garantice también sus propios derechos, porque si no nos encontramos ante circunstancias de descalificación a la propia decisión o ilegitimidad en la propia decisión que nadie en realidad quisiera alegar. La presunción de inocencia, ¿no? Hasta que se le demuestre la culpabilidad. Y ese es un punto importante porque si uno analiza cuál es el tenor
de este tipo de audiencias y de requerimientos es simplemente sujetar a la persona a la investigación. No tiene nada que ver todavía con la decisión de fondo, es decir, declararlos inocentes o culpables. Para ello va a tomar mucho tiempo todavía los procesos que se deben de instaurar en el futuro. Y por tanto se debe de preservar precisamente el derecho de defensa y también la presunción de inocencia. Yo creo que no han sido las formas en las cuales el juez Concepción Carguancho no solo ha llevado las audiencias de casi 4 meses, sino además de adelantar opinión en un caso tan sensible. Ahora, doctor, el caso de Vladimir Cerrón, se ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra él por el caso Antalsis. Es una revocatoria a una decisión primigenia que ameritó la imposición más bien de una comparecencia con restricción. Y aquí hay que contextualizar lo que está sucediendo en todos los casos vinculados a Vladimir Cerrón. Recordemos de que a él se le impuso una sentencia condenatoria por el caso Aeródromo Huanca, a una pena de 3 años y 6 meses. Pena efectiva. A raíz de eso escapó, se ha convertido en un prófugo de la justicia, pero el problema es de que en muchos otros casos en los cuales la judicatura únicamente le impuso la comparecencia, tenía él que cumplir con ciertas restricciones. Y motivo de su fuga es que no puede cumplirlas, como por ejemplo no ausentarse del lugar de residencia sin previa orden judicial o pasar el control biométrico cada 30 días. Y es evidente que al estar prófugo él no puede cumplir con algunos de los presupuestos que ha impuesto el juez en su oportunidad. La Fiscalía advirtió esta circunstancia y es por eso que solicitó al juez Jorge Chávez Tamaris que en el caso Antalsis le revoque esta decisión y al incumplimiento de las restricciones cumpla con imponer una prisión preventiva, algo que se veía venir. Y yo creo que hay muchos otros procesos en los cuales eventualmente también se vaya a tomar esta decisión. Claro, ahora quiero más o menos leerle la respuesta de Vladimir Cerrón a través del Twitter, porque es el medio donde él se comunica normalmente. Él menciona esta decisión del Poder Judicial como una politización de la justicia y dice que va a apelar. Bueno, él está en su derecho de que impugne, de que apele esta decisión y sea evaluada por una segunda instancia, ¿no? Pero claro, es poco probable de que él cumpla con los presupuestos o requisitos para que se le mantenga la investigación en libertad. Y ese es el punto medular. El fondo, es decir, si realmente se ha cometido delito o no, es algo que ahora todavía no se está dilucidando. Estamos en proceso de dilucidación de ello. Y él tiene expeditas todas las vías para alegar inocencia, como cualquiera. Sin embargo, aquí no se trata si hay una vinculación con el delito o no, sino se trata simplemente si se está adhiriendo a la investigación o no. Y es por eso que el juez ha tomado esta decisión. ¿Cómo ve usted el futuro legal de Vladimir Cerrón? Bueno, es un futuro complejo porque a raíz de mantenerse, digamos, fuera del alcance de la justicia, hay muchos procesos que pueden revertirse en su contra. No respecto al fondo, porque así él se encuentre ausente, digamos, la justicia no podría iniciar juicios orales. Para que se inicien los juicios orales, es decir, la última etapa de todo un proceso, se requiere la presencia del imputado. Pero mientras tanto, existen restricciones que tienen que ser cumplidas. Él tiene muchos procesos en los cuales la judicatura simplemente ha decidido que él enfrente los casos en libertad. Pero al encontrarse prófugo eso ya no va a ser posible. Ahora estamos hablando del caso Antalsis. Más adelante pueden venir como un efecto dominó algunos otros casos donde también se le imponga la prisión preventiva. ¿Cuáles son esos otros casos? Bueno, tiene muchas investigaciones, no tengo ahora mismo el detalle, estamos hablando del caso Antalsis, hay muchos otros casos vinculados a la época en la que fue gobernador regional, recordemos de que él fue en 2 ocasiones gobernador regional, entonces va a tener que afrontar ahora las investigaciones con un pedido de prisión preventiva y lo peor de todo es que la contabilización de la prisión preventiva recién se va a ejecutar una vez que él sea detenido y digamos eso no juega más bien a su favor. Claro, digamos en todo caso que no se ve muy bien el futuro de Vladimir Cerrón. No es un futuro sombrío, hay que decirlo, ¿no? Entiendo de que él está interponiendo, accionando los recursos necesarios para poder revertir algunas decisiones. De hecho, lo ha logrado, por ejemplo, con el caso Loroya, en el cual un juez constitucional anuló esta sentencia porque entendió de que más bien no se habían seguido los debidos procesos para garantizar los derechos de Vladimir Cerrón. Entiendo que eso también lo va a hacer con el caso de Aeródromo Huanca y él está en todo su derecho de cuestionar las decisiones judiciales, pero el problema es el tiempo.
que toma muchísimo tiempo hasta que estos casos sean dilucidados, no solamente por la Corte Suprema, sino también por el Tribunal Constitucional. Pueden pasar 2-3 años hasta que lleguen a esta instancia. Mientras tanto, él no se está sometiendo a la justicia. Exacto. Ahora, viendo el caso de la fiscal Elizabeth Peralta, ha sido ahora nada más, le han dictado 18 meses de prisión preventiva. Mira, es un final de película, no suele pasar en casos judiciales, ya uno puede adelantarse a una decisión y decir, bueno, aquí sí va a estar en prisión o va a afrontar su investigación en libertad. Y digo que ha sido un final de película porque han habido empates sucesivos en la toma de decisiones. La Corte Suprema en un inicio alcanzó 3 votos para mantener la comparecencia con restricciones, pero 2 votos para que se le revoque y pueda enfrentar la investigación en prisión. Llamaron a un juez dirimente, a un tercer juez, que en rigor se adhirió más bien a este voto minoritario de las 2 juezas, con lo cual quedaron empatados 3-3. Finalmente llamaron a un último juez dirimente y este juez se adhirió a esa inicial posición minoritaria y ahora lo que tenemos es ya una decisión de que se declare fundada la prisión preventiva y se revoque esta decisión primigenia que le había impuesto el juez de que enfrente la investigación con ciertas restricciones, pero en libertad. Es por eso que es un final de película, por los votos que se han requerido para arribar a una decisión final. Se requieren en la Corte Suprema 4 votos conformes para tomar una decisión en uno u otro sentido. Aquí estaban 3-2. Luego 3-3 y ahora vemos que la balanza se ha inclinado más bien por mantener una prisión preventiva. ¿Por qué considera que el juez ha dictaminado ello? Porque ella, su defensa legal demostraba mucho arraigo, ¿no? Aún no he tenido acceso al íntegro de la postura del último juez, pero entiendo de que si él se ha adherido a esta posición inicial minoritaria de las 2 juezas, entonces debe haber prevalecido dentro de su razonamiento el hecho de que el no entregar su celular, el haber mantenido una maleta con cosas listas, más bien implicaban algún peligro de fuga y también de obstrucción, ¿no? Porque dio, digamos, información errática respecto a quién pertenecía el celular, no quiso que se accedan a los datos del celular. Eso puede ser entendido como, digamos, un derecho que también tiene cualquier tipo de persona de no coadyuvar a su propia imputación. Sin embargo, estas 2 juezas fueron de una posición distinta. Los 3 jueces, por ejemplo, Luján Tupes, Iván Sequeiros y sobre todo San Martín, evaluaron estas circunstancias y señalaron de que pues, uno no debe de aportar a su propia incriminación, ¿no? Si alguien es detenido, pues no tiene que facilitar las cosas para que se le impute de manera fehaciente los delitos. Sin embargo, vemos de que ya en este final, en un tercer tiempo, ha ganado más bien esa posición minoritaria de que es el no brindar los datos correctos del celular, información errática, han más bien contribuido a perturbar la investigación y que por eso amerita que haya enfrente al menos parte de la investigación bajo una medida de prisión preventiva. ¿Y cómo impacta esta prisión preventiva en todo el caso en general? Bueno, en el caso en general vemos de que hay una persona detenida el día de hoy que es Andrés Hurtado. Ahora estaríamos sumando a otra nueva persona detenida y eso hablaría más bien de la gravedad de los hechos, ¿no? Y como una fiscal superior, nada menos que del subsistema de lavado de activos, ha cometido por ahora, se sospecharía, porque todavía no estamos ante una sentencia, bueno, se sospecharía de que habría cometido actos ilícitos, ¿no? De favorecimiento en decisiones fiscales, pero también lo que me extraña dentro de toda esta investigación es cómo algunos que se han sometido son testigos protegidos o colaboradores como los Muley o Iván Ciucho, por ejemplo, sobre todo, no están enfrentando las investigaciones como debiera ser, pero eso ya es otra historia. Pero eso da a entender un poco a la ciudadanía que, claro, nos está escuchando, que puede entenderse como que conviene acogerse a la colaboración eficaz, porque de lo contrario, o sea, la colaboración eficaz es un recurso que busca, claro. Es un arma de doble filo. Hay que recordar de que quien se somete a un procedimiento de colaboración eficaz, en primer lugar, tiene que admitir que ha cometido delitos. Y cuando una persona admite que ha cometido delitos, en rigor se encuentra entre una dicotomía de la prisión o la libertad.
y para preservar su libertad no necesariamente brinda información certera. Es decir, es una persona sospechosa. Ahí vamos al tema de la corroboración. Por tanto, la segunda etapa, que es la etapa de corroboración, es la más importante, porque todos debemos de reconocer que un colaborador intenta salvar su libertad, preservar su libertad, y en ocasiones a toda costa, incluyendo brindando información falsa a la fiscalía. Por eso que la etapa de corroboración es la más importante, y al día de hoy vemos más bien de que se han cometido ciertos errores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Iván Ciucho, Ana Ciucho, todos han reconocido que cometen delitos y ellos están libres, no hay ninguna investigación en su contra. Es más, recordemos esta escena en la que supuestamente Iván Ciucho fue secuestrado, ¿no? Y resulta que Marita Barreto salió a declarar de que en rigor a su testigo, ¿verdad?, lo habían secuestrado, pero no era nada de eso, ¿no? Se trataría más bien de una venta ilegal de oro. Y la pregunta que tenemos que hacernos, él, por preservar su libertad y sus otras investigaciones, ¿habría dado información falsa a la fiscalía? ¿La fiscalía está creyendo, comprándose esta historia? Yo creo que hay muchas cosas por investigar, pero ya al menos la decisión emitida el día de hoy en contra de Elizabeth Peralta nos da una idea de la magnitud del caso. Ok, muchas gracias, doctor Andy Carrión. Esas fueron las declaraciones del abogado penalista Andy Carrión. Regresamos después de un corte.